Buenos días, bienvenidos al webinar Análisis de datos aplicado a la identificación de fraudes. Demos un minuto para que todos se conecten y comenzamos. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a nuestro webinar Análisis de datos aplicado a la identificación de fraudes, presentado por Caseware Latinoamérica y Cintus México. Mi nombre es Michelle George y seré moderadora en este evento. Antes de comenzar, me gustaría comentarles algunas indicaciones generales. Todos en este webinar están puestos en modo silencio, pero si desean realizar una pregunta, por favor escríbanla en el panel de chat. Si por temas de tiempo su pregunta no es respondida durante el webinar, el equipo de Caseware le responderá vía correo electrónico más adelante. Además, el webinar estará disponible para todos los participantes en próximos días. El día de hoy nos acompaña Manuel Molina, especialista en auditoría forense en México, quien nos hablará de la aplicación de análisis de información para la detección de fraudes. Y permítanme compartirles un poco de la trayectoria de nuestro invitado. Manuel Molina es licenciado en Administración por una de las mejores universidades de nuestro país. Cuenta con diversas certificaciones reconocidas a nivel mundial, entre ellas Certified Fraud Examiner por ACFE, ISO 27001 de PCB y certificación en Fiscalización Superior Profesional por la Auditoría Superior de la Federación. Cuenta con más de 10 años de experiencia desempeñando importantes cargos en el sector público y privado en México, donde destaca el diseño e implementación de programas de análisis electrónico de datos y sistemas de auditoría continua de controles, encaminados precisamente a la detección oportuna de fraudes. Y sin más por el momento, cedo la palabra a Manuel. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, Michelle. El día de hoy estaremos hablando un poco del objetivo de la presentación, el entorno y los retos actuales empresariales, un poco acerca del triángulo del fraude, el análisis de datos, la detección y prevención de fraudes y las conclusiones. Ok, entonces primero identificamos los entornos. El entorno es súper importante para identificar o tener la visión sobre lo que queremos acerca de la detección oportuna de fraudes. El entorno empresarial, el negocio, nos implica que nosotros como especialistas en este tema necesitamos conocer la mayor cantidad de procesos que están imperando dentro del negocio. Aquellos que son evidentemente críticos, cuáles son todos los controles que pueden estar actualmente operando, tanto a nivel de definición, que no necesariamente sabemos que a veces estos controles están operando, entonces tenemos que saber identificar cuáles sí, cuáles no, cuáles controles se están haciendo de forma no regular, y entonces ahí es un súper ítem a considerar dentro de este entorno. Evidentemente también el entorno tecnológico. Hoy día todas las empresas o instituciones se rigen o están basadas en todos los procesos en la tecnología, algunas más avanzadas que otras, por lo tanto es importante conocer cuál es el entorno tecnológico en el que estamos inmersos. Puede ser que nuestros procesos ya incluso estén en la nube, los servidores puede ser que estén en otra localidad, dentro de la empresa
o puede ser que incluso tengamos toda la tecnología a través de dispositivos móviles. Eso es parte importante de lo que tenemos que identificar para saber hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos. Y también, evidentemente, el entorno humano. ¿Qué estamos haciendo para, de alguna manera, contratar a la gente? ¿Quiénes están ingresando? ¿Quiénes están dentro de la empresa? ¿Cuáles son sus capacidades, sus habilidades, tanto en la parte operativa como en la parte especialista, tanto en auditoría, en control interno o incluso en la parte de prevención y detección de fraudes? Que eso es algo importantísimo porque nos va a permitir saber con qué perfiles contamos para implementar todas las mejores prácticas antifraude. Y por último, y no menos importante, es el entorno legal. Hoy día, con toda la legislación, tanto en México como algunas empresas que tienen que cotizar en bolsa en Estados Unidos, están normadas, están regidas por un entorno legal muy estricto que debe ser tomado en cuenta porque incluso muchos de estas legislaciones hacen implícita e imperativa la designación, la implementación de tecnología que vaya enfocada hacia la prevención y detección oportuna de fraudes. Esto es importante porque tenemos que ir a la par para no dejar huecos en este entorno legal. Y también al mismo tiempo está la parte de retos. ¿Cuáles retos están actualmente alrededor de nosotros? ¿A qué nos enfrentamos? Podemos identificar varios, pero de los más importantes puede ser el volumen de datos. Actualmente, muchas empresas ya el volumen de transacciones que se están generando en todo el entorno empresarial es de tal magnitud que es imposible manejarlas con herramientas tradicionales. Por lo tanto, este reto se vuelve sumamente crítico para toda la gente que quiere o está dedicada al tema de prevención y detección de fraudes. ¿Cómo vamos a tener acceso, cómo vamos a manejar la cantidad de datos y además en forma rápida, en forma confiable? Otro de los retos es que existe una posibilidad de tener un ambiente multiplataforma en la organización, diferentes softwares, diferentes equipos, diferentes bases de datos. Todo esto hace que de pronto el tener acceso a estas bases de datos, a estos equipos, suene complicado o que podamos en algún momento tener dependencias con las áreas de tecnologías de información que no van a ayudar o que nos van a obstaculizar en algún momento con toda la parte de acceso a datos. Eso es importantísimo tenerlo identificado. Esto hace evidente que tengamos un gran reto en la oportunidad del análisis de datos. Como parte importante de la detección de fraudes, necesitamos actuar oportunamente, necesitamos dirigir esfuerzos hacia puntos muy específicos donde podamos encontrar las transacciones que son sujetas a presentar ciertos elementos atípicos para que de ahí deriven en otro tipo de investigación que complementen justamente la investigación de fraudes. Pero todo esto hace que nosotros estemos contrarreloj y necesitemos procesos que vayan a abonar a una parte muy importante para tener esa oportunidad, tener la mayor cantidad de información procesada oportunamente. También es importante tener una visión global. Si nosotros somos o estamos en una organización donde tenemos múltiples sucursales, incluso a nivel internacional, lo más probable es que si estamos identificando fraudes de cierto tipo, eso puede ser que pueda estar ocurriendo en alguna otra sucursal, en algún otro estado e incluso en algún otro país que se pueda estar replicando. Entonces, es importante tener esa visión global de lo que puede estar pasando dentro de la organización a nivel de transacciones. Y esto también hace implícito que tengamos que regresarnos a conocer cuál es el entorno tecnológico de toda la empresa, porque
puede ser que en algún otro país tengan otra infraestructura que no conozcamos o que no tengamos idea clara de cómo tener acceso a esos datos. Otro tema importante es qué herramientas analíticas tenemos hoy día. Pensemos en que como investigadores de fraudes necesitamos contar con tecnología que nos ayude a hacer un procesamiento rápido, dinámico, eficiente, que procese grandes volúmenes de datos, y algo muy importante que a veces pasa desapercibido por nosotros, que las herramientas que utilicemos sean de modo de solo lectura. ¿Qué quiere decir eso? Que no podamos estar editando o manipulando los datos originales. Sí poder hacer cálculos adicionales en los datos que estamos procesando, pero la herramienta o las herramientas que utilicemos preferentemente deberían ser de modo de solo lectura. Y esto también está siendo evidentemente un reto, contar con equipo profesional que tenga las habilidades analíticas para poder implementar, poder realizar todos los análisis de datos, todos los analíticos, o incluso diseñar e implementar modelos de auditoría continua que pueden estar ya ayudando a toda la organización a estar previniendo este tipo de desviaciones. Hoy día hay un concepto que se está conociendo como Data Science, que son los especialistas que están abordando todos estos temas que dentro de las organizaciones están padeciendo las áreas usuarias. Importante a lo mejor considerar cuáles son las características para que pueda suceder un fraude, para que este se realice. Este es el famoso triángulo del fraude, conocido, creado por Casey, en donde nos está diciendo 3 puntos importantes. Para que se dé un fraude, debe haber una presión que la gente tenga. Evidentemente puede ser la más importante, una presión personal, puede ser problemas familiares, financieros, etcétera, que le lleven a buscar una oportunidad en la organización. Puede ser a nivel de una debilidad de un control, una falta de supervisión, etcétera, que eso le dé la posibilidad de que, conociendo justamente la forma de operar, él pueda tener la posibilidad de cometer un fraude. Y esto a su vez le llevará a tener una racionalización de por qué realizó el fraude. Esto es muy importante porque la gente se puede estar justificando el cometer un fraude por múltiples razones. A lo mejor lo más común es la falta de atención de la organización hacia el empleado. Puede estar enojado, puede estar percibiendo que gracias a ese fraude él está teniendo el bono que tanto le prometieron o el incremento de sueldo, etcétera. Es una forma en que él va a justificar el por qué cometió ese fraude y por qué ese dinero o ese bien lo tuvo en sus manos o lo tiene en sus manos. ¿Ok? Esto nos lleva también a plantear el escenario, un tema que se llama ciclo del fraude. En este es importante porque casi todos lo estamos haciendo de manera implícita, en donde en primera fase tenemos la detección de fraudes, que nos lleva a pasar a la investigación del fraude, a saber cómo, quién, cuándo, qué realizó específicamente para hacer toda la investigación y documentación específica de ese tema, de ese posible fraude, y están en la posibilidad de confirmar o no la comisión de ese fraude. En este entre la detección y la confirmación del fraude, es donde los equipos dedicados a este tema, hacia la prevención y detección de fraudes,
están encaminados para diseñar todos los análisis de datos o algoritmos que están encaminados hacia la detección oportuna o incluso hacia el último tema, que sería la prevención de fraudes. Eso es súper importante que lo tengamos ubicado, porque el siguiente tema o el siguiente punto, que es el modelo tradicional de análisis de datos para detección de fraudes, nos llevaría a seguir todas estas etapas en donde nosotros debemos cuidar mucho lo que es el entorno tecnológico. Lo primero que estaríamos haciendo sería la identificación del problema. ¿Cuál es el posible fraude dentro del negocio que se está cometiendo? ¿Quiénes lo están cometiendo? Externos, internos, es una posible colusión entre ambos, cuáles son los procesos que están involucrados, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el hecho que vamos a investigar es importantísimo tenerlo bien identificado. Porque el siguiente paso sería la identificación de las fuentes de datos. ¿En dónde residen todos esos datos o los datos principales que nosotros vamos a estar investigando? Porque evidentemente podemos tener un elemento que nos haga sospechar, pero quisiéramos analizar el 100% de transacciones para que nosotros podamos descartar o cuantificar o saber qué más puede estar relacionado con ese hecho que estamos investigando. Entonces aquí es importante que tengamos un panorama claro de todo lo que puede ser el entorno de las fuentes de datos. Los equipos, en qué bases de datos están, en qué lenguajes, en qué formatos puedo yo tener acceso, si puedo tener acceso a través de conexiones ODBC o puedo tener accesos a través de conexiones ETL, o me van a proporcionar archivos para que yo finalmente pueda estar procesándolos y determinando cuáles son los datos, que sería el siguiente punto, cuáles son los datos que para mí, para efectos de mi análisis, van a ser importantes. No todo lo que está en las bases de datos o en las tablas de las bases de datos son necesarias para mi análisis. Puede haber una tabla que contenga millones de transacciones y que esa tabla tenga 100 o 150 campos, de los cuales solo me interesan 15. Entonces, esa es la parte que yo necesito seleccionar para que no esté manejando un exceso de información que a final de cuentas no la voy a hacer, no la voy a utilizar en forma adecuada. El siguiente punto sería la limpieza de datos. Ya que tengo los datos, ya que seleccioné los datos, entonces ahora lo que tengo que hacer es limpiarlos, que sería una especie de dejar solamente lo que yo necesito para mi análisis de datos. Puede ser que tenga transacciones incorrectas, puede ser que tenga transacciones de otros periodos que no me interesa analizar, con otros estatus de operación que no me interesa revisar. Entonces, ahí es cuando yo elimino esa información en forma que yo me quede solamente con lo que voy a necesitar, para después llegar al punto de transformar los datos. Los que estamos metidos en todo el tema de prevención de fraudes analíticos, análisis de datos, etcétera, sabemos que el mundo ideal en temas de tecnología de información no existe. Por lo tanto, en muchos de los casos, si no es que en todos los casos, vamos a tener diferentes fuentes de información con campos que tengan que ser utilizados, relacionados entre sí y que tengan múltiples formatos. Por ejemplo, un campo de fecha puede tenerlo una tabla de una manera, otra tabla de otra, etcétera. Entonces, necesitamos crear o hacer una homologación de estos campos para que nosotros tengamos ahora sí una información consistente y podamos estarla utilizando adecuadamente. En este tema es cuando nosotros transformamos los datos. Hace un momento les decía que las herramientas que nosotros podamos estar utilizando deberían operar en forma de solo lectura. Esto, lo que ahorita estoy tratando de decirles es que al transformar los datos,
Lo único que estamos haciendo son crear campos adicionales que nosotros podamos estar utilizando para complementar nuestro análisis de datos, pero no estamos editando o manipulando los datos fuente como tal, ¿ok? El siguiente dato ya sería, o el siguiente paso sería propiamente la aplicación de los análisis de datos. Esto ya dependerá mucho cuál es el objetivo de la revisión, quién está haciendo el análisis y cuáles son los resultados que se esperan obtener de este. Evidentemente pueden ustedes ir desde un análisis básico hasta un análisis avanzado, como lo vamos a ver más adelante, y aquí es donde ustedes están aplicando todas sus técnicas o todas sus habilidades para encontrar lo que ustedes se plantearon desde el inicio. Para llegar a la última etapa, que sería la interpretación, evaluación y desarrollo del modelo. Por un lado, vamos a obtener los datos o las transacciones que nosotros estamos apostando a que pueden constituir un fraude y de ahí pasar a una siguiente etapa que sería la investigación. Pero por otro lado, este modelo o este proceso lo podemos aplicar para crear justamente aplicaciones de monitoreo o auditoría continua o cualquier iniciativa que vaya hacia la prevención de fraudes, ¿ok? Las primeras etapas se le conoce como preprocesamiento, que es una etapa muy importante de lo que nosotros tenemos que cuidar, porque también aquí es importante, si no tenemos forma de tener o de acceder a los datos directamente, nosotros vamos a recurrir a elaborar un requerimiento de información, un requerimiento de datos. Entonces, eso nos va a implicar a que tengamos que conocer cuáles son las fuentes, en qué formatos están y cómo vamos a necesitar nuestra información. Algunos colegas lo que en algún momento realizan es que como no hacen esa identificación de cuáles son los datos fuente, cuando hacen algún requerimiento de información, piden información en archivos de Excel, pero los archivos fuente son de millones de transacciones. Entonces, con Excel tenemos varios detalles, dentro de los cuales también se encuentra la capacidad propia del archivo de datos. Entonces, ahí nos vamos a enfrentar a problemas de procesamiento, de capacidad, etcétera. ¿Ok? Y después sigue la etapa de los analíticos, que aquí es crear todos los analíticos su explotación, y el post-procesamiento para efectivamente validar qué tanto sirvió o está acercado o acertado nuestro modelo, nuestro proceso de análisis de datos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con todos estos dos elementos gráficos que les acabo de platicar? Uno, podemos hacer análisis básicos. Si nosotros estamos en la posibilidad de estar investigando, indagando, explorando, podemos aplicarlo. Podemos hacer análisis electrónico de datos más avanzados. Podemos aplicar analíticos, que eso es uno de los temas más importantes hoy día. Podemos aplicar la minería de datos, la inteligencia de negocios o minería de textos, entre otras que pueden ser más comunes, ¿no? En el análisis electrónico de datos, lo que podemos estar aplicando sería funciones o comandos que puedan estar enfocados hacia búsqueda de duplicados exactos, búsqueda de duplicados inexactos, que ya es un acercamiento entre cadenas de texto que me permitan estar encontrando similitudes. Esto es muy útil cuando queremos estar comparando nombres o direcciones razones sociales, en donde yo puedo estar encontrando qué similitud tiene una cadena contra otra, para encontrar justamente esas posibilidades de que alguien esté manipulando el sistema y que pueda estar alterando los registros para que esté burlando los controles existentes en el sistema, por ejemplo. Conocer a través de las estratificaciones
cómo está perfilado nuestro archivo o nuestros archivos de datos por campos numéricos. Aquí es importante porque nos va a permitir conocer de una manera general dónde está la mayor concentración de transaccionalidad en cuanto a monto y en cuanto a transacciones mismas. Entonces, esto es muy útil cuando queremos comprobar o validar que justamente toda la operación del negocio se está comportando adecuadamente. En esta estratificación podemos nosotros encontrar algunos patrones que pueden estar saliendo de un comportamiento esperado y de ahí entonces enfocarnos hacia esa transacción o esas transacciones que pueden estar cuestionadas. Podemos hacer análisis sobre vencimientos, sobre fechas para identificar cuáles son a lo mejor elementos de transacciones que pueden estar vencidas o por vencerse y que a lo mejor se les haya aplicado un esquema de cobro, un esquema de cobranza y las hayan mandado a cuentas irrecuperables. Habría que ver si cubrieron todas las políticas para ser clasificadas como una cuenta incobrable, etcétera. O podemos estar incluso evaluando la gestión de los cobradores, de la gente que está autorizando los créditos, etcétera. Esto es muy importante para todas esas áreas que tengan este tipo de operaciones. Otra fase importante, otra función importante pueden ser las relaciones y las uniones. Todos estos análisis electrónicos nos dan la posibilidad de poder estar comparando datos o haciendo una ejemplificación de la base de datos que nosotros estamos analizando para ver si realmente cumple con todos los estándares, si es consistente con lo que está definido, o podemos encontrar campos vacíos, campos alterados, etcétera. Esto lo podemos aplicar muy fácil. Y lo importante aquí también es que a través de estas funciones de la relación o la unión podemos estar siendo justamente muy versátiles en cuanto al primer punto que platicaba de tener múltiples plataformas, múltiples fuentes de datos en donde necesitamos tecnología que nos permita estar accediendo a todos los datos sin tener que estar pidiendo el apoyo de una agente externa para poder cumplir con este propósito de análisis de datos. Podemos hacer también el recálculo de campos monetarios, podemos hacer la limpieza de datos de campos cadena para quitar caracteres que no son útiles para nosotros y que podamos a través de esa limpieza podamos estar haciendo identificación más específica, más exacta sobre cadenas. Y así podemos estar aplicando algunas funciones, en este caso, en el análisis electrónico de datos. También hay forma de poder hacer analíticos. Los analíticos están muy enfocados a que sobre una tabla específica yo pueda obtener información de múltiples formas, de forma rápida y que me permita incluso a lo mejor a través visual, a través de gráficas o tablas, identificar una serie de datos que me van a permitir encontrar patrones que pueden estar fuera del rango. En esta imagen que ustedes ven en pantalla es una tabla que tiene gastos, que son facturas, y si yo utilizo la opción de descubrir en IDEA, voy a tener un analítico de este tipo que en un solo clic me va a permitir encontrar justamente valores que pueden estar fuera de los rangos o poder comprobar que efectivamente todos los datos están acordes a lo que yo necesito. Me está diciendo en un solo clic cuántos elementos hay con números en cero, cuántos hay con números negativos, la fecha del documento está en cero o está vacía, que eso ya es un hallazgo per se. Cuántas cadenas están vacías, esto lo tendría que revisar por el número de documento. Cuántos registros se están realizando en una fecha domingo, si fuera el caso en donde yo no tengo
o no debería tener transaccionalidad en estos días, ¿ok? Y me puede dar justamente lo que platicaba hace un momento, una estratificación por el importe. Y aquí, en esta gráfica que ustedes ven en la parte central izquierda de la pantalla, me está diciendo en dónde se está agrupando la mayor transaccionalidad y por qué estratos. Y me dice que hay unas transacciones que están agrupadas en este monto y me las está poniendo con rojo, porque esto ya deriva o puede derivar en que es una transacción atípica acorde a los datos que yo estoy procesando. Estos analíticos evidentemente ayudan mucho porque son visuales, son rápidos, son oportunos y me pueden dar pistas muy importantes sobre lo que yo, a lo mejor en algún punto de mi proceso de investigación de fraudes, no pude haber previsto, no pude haber visto y que esto me complementa mi análisis. Algo importante de los analíticos es que yo podría hacer un poco más de análisis con la transacción dándole un clic para que me diga cuál es el tipo de gasto, la suma del importe o el número de registro en donde se encuentra esa transacción que ven ustedes en la pantalla inferior izquierda. Esto hace que las herramientas evidentemente apoyen, ayuden de forma muy rápida al investigador para hacer este tipo de análisis oportunamente. Por otro lado, está esta función o esta ley de Benford que muy pocos colegas utilizan, pero que yo recomiendo ampliamente, en donde podemos estar identificando cuál es el comportamiento de los números, de una serie de datos numéricos sobre el primer dígito. La ley de Benford me dice que el primer dígito va a aparecer un 30% de veces que un 9, que aparecería un 4.6%. Eso ya está aprobado, ya está validado, por eso efectivamente es una ley, y quiere decir que mientras nosotros probemos cualquier serie de datos numérica, siempre vamos a encontrar o deberíamos encontrar este comportamiento numérico. ¿Qué pasa cuando nosotros validamos una serie de datos con el primer dígito? Podemos estar concluyendo equivocadamente que no hay ningún problema porque a lo mejor el primer dígito está relativamente semejante a lo que dice la ley. Pero por eso necesitamos identificar más combinaciones que nos lleven justamente a encontrar esas transacciones que pueden estar fuera de los parámetros. En este caso, si yo meto a revisión el mismo análisis o la misma tabla que ven en imagen, que es la de gastos, que son facturaciones, entonces yo tendría la posibilidad de estar validando primer dígito, primeros 2 dígitos, primeros 3 dígitos, etcétera. Todas estas series de combinaciones que me van a dar otra visión de lo que son los datos a este nivel de ley de Benford. Si yo lo aplico, vemos en la gráfica del primer dígito que el número 1 está inferior, es inferior el recuento esperado o el recuento real es la barra azul sólida y las líneas, por ahí está la línea roja, el recuento esperado. Entonces, esta primera visualización de los datos me llevaría a pensar que tengo un problema con el número 1, con los números o con los registros en donde el monto, el importe del documento, inicie con 1. Sin embargo, como yo apliqué una serie de combinaciones, puedo ver la combinación de los 2 primeros dígitos. Esto me ayuda primeramente en la gráfica a identificar en rojo cuáles son los altamente sospechosos. En amarillo cuáles son los sospechosos y en los azules podría yo dedicar otro tipo de esfuerzo para revisarlos. Cuando yo entro a revisar esta combinación, que es la que más está elevada, la 30 o 30, entonces yo puedo hacer un clic para ver cuáles son los registros que están involucrados con esa combinación.
Y si ustedes en la pantalla que acabo de mostrarle observan el monto del documento, pueden darse cuenta que la combinación de los dos primeros dígitos me lleva a que en algunas transacciones voy a tener montos cerrados. Esto, evidentemente, lo hubiera detectado también en los tres primeros dígitos con la combinación de 3 y 2 ceros. Y esto me lleva a que yo pueda hacer análisis más intuitivo para encontrar este tipo de transaccionalidad. Recordemos que si estoy hablando de gastos, es muy poco probable que yo pueda estar revisando o teniendo facturas con montos cerrados. Esto, evidentemente, si fuera real, alguien los podría estar manipulando intencionalmente. ¿Ok? También otro de los temas importantes que nosotros podríamos estar revisando sería la aplicación de algo que se llama en minería de datos el clustering o cluster, que consiste en obtener grupos naturales a partir de los datos y crea de alguna manera grupos que son similares entre sí y al mismo tiempo muy diferentes a otros objetos de grupo. Es decir, con las características de cada registro va creando similitudes y va dándome a conocer cuáles son entre ellos muy similares, pero al mismo tiempo cuáles pueden ser no tan similares, aunque formen parte del mismo grupo. Eso me lleva a encontrar transacciones que pueden estar fuera de la normalidad de los datos, en donde yo con esta técnica o esta tarea de minería de datos, yo podría estar encontrando justamente esas transacciones que son atípicas a un caso. Veamos una herramienta en donde yo puedo meter datos, el mismo archivo de datos que veíamos en IDEA, lo puedo meter aquí, que es el de gastos, y yo puedo hacer justamente la identificación de clusters. Y yo aquí estoy aplicando un algoritmo que se llama Simple K-Means, que me lleva a determinar o puedo determinar cuántos clusters puede haber o cuáles quiero que me muestre en este algoritmo o en esta aplicación. Cuando yo lo aplico, me está dando los 5 clusters o 5 clusters que yo definí con todos los datos y me está partiendo cuáles son esos grupos o clusters que son similares entre sí y al mismo tiempo que pueden tener transacciones no tan similares, pero forman parte de ese mismo grupo. Aquí en la parte inferior de la pantalla tengo qué porcentaje o cuántas transacciones tiene cada clúster. Vemos que el clúster número 2 es el que tiene el 58% de transacciones. Eso me representa a que ese 58% de transacciones tiene características similares entre sí. Entonces yo con esto ya podría empezar a identificar cuáles pueden ser los otros clústeres o los otros grupos que pueden tener otro tipo de transacciones para que yo pueda dirigir esos esfuerzos. Estos son archivos pequeños, pero igual que pueden mantenerse o pueden aplicarse en archivos de transaccionalidades de millones de registros. El punto aquí importante es cómo a través de estas técnicas y esta tecnología yo puedo encontrar esas transacciones entre un gran cúmulo de información que me lleve a pensar que hay un posible o una posible transacción atípica que pueda ser sujeta a una revisión de investigación de posible fraude. Si yo quiero visualizar estos clústeres, cómo se ven, yo puedo hacer una gráfica en esta misma herramienta en donde puedo ver por los valores X la sucursal y por los valores Y los importes, y en la parte inferior veo que la mayoría de mis transacciones están agrupadas en mis clústeres y que son de montos, digamos, bajos. Sin embargo, en la parte de la pantalla media hacia arriba, yo tengo aquellas transacciones que por su naturaleza son no tan similares a los clústeres o a los grupos de abajo. Entonces, estas yo puedo empezar a revisarlas y si yo le doy un clic a una transacción, puedo saber
qué transacción es, en qué registro de mi archivo de datos es, qué sucursal es, cuál es la clave del gasto, la fecha del documento y cuál es el importe del documento. Entonces, con esto, yo podría estar haciendo análisis de datos o analíticos que me van a ayudar de una manera muy rápida, muy eficiente a procesar una gran cantidad de datos, a poder tener acceso a los datos de diferentes fuentes y que también pueda estar utilizando entre millones de registros aquellos que son susceptibles de ser revisados para una detección oportuna de fraudes. Entonces, como conclusión podemos tener que, punto número 1, debemos identificar cuál es el entorno empresarial, tecnológico y humano en el que estamos inmersos para saber cuáles son los procesos más críticos, qué controles inherentes hay en esos procesos, que sean robustos, cuál es la tecnología que me está apoyando justamente a soportar la parte de los procesos, pero al mismo tiempo también que me permita a minimizar cualquier incidencia de fraude. Al mismo tiempo, saber con qué capital humano cuento y en algún momento desarrollar las habilidades de ese personal para que pueda estar ejecutando analíticos oportunamente encaminados hacia ese tema de detección de fraudes. Se sugiere implementar y desarrollar el equipo de análisis de datos o científicos de datos. Si ya se cuenta con ellos, capacitarlos constantemente y estar volteando hacia el mercado para ver qué tecnología hay, tanto que pueda ser utilizada por este equipo o que pueda ser implementada por la misma organización para reducir incidencias de fraude. Importante, seleccionar la tecnología adecuada que apoya la detección y prevención de fraudes. Soluciones en el mercado hay muchas, de costo y sin costo. Lo más importante aquí que siempre recomiendo es la tecnología debe ser la adecuada para cada empresa, para cada persona, que le sea de utilidad, que realmente pueda ser explotada para que cumpla con el objetivo con el cual fue o por el cual fue adquirida. Detección, prevención de fraudes, ayudar a la dirección, etcétera. O sea, debe cumplir con eso. Y por último, sería innovar constantemente los análisis de datos conforme el negocio vaya evolucionando y el entorno tanto de la organización empresarial, nacional e internacional también sufran cambios. Porque de lo contrario vamos a ser obsoletos y los procesos pueden estar cambiando, nuestros procesos de detección de fraude se pueden quedar cortos y volverse obsoletos y podamos llevarnos por ahí una sorpresa que quizá nos lleve a replantearnos toda esta operación de prevención y detección de fraudes. Por mi parte sería todo, no sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Manuel. Pues en este momento precisamente vamos a dar paso a algunas de las preguntas que nuestros participantes nos enviaron por el chat. La primera de ellas dice, ¿podrías darnos un ejemplo real de la aplicación de la ley Benford y dónde la has usado? Ok. La ley de Benford la he aplicado justamente en archivos de facturación con registros de 50,000, 100,000 registros. Y estos se realizaron en algunas auditorías que aplicamos, en revisiones de cuentas públicas, en programas de apoyo a organizaciones sociales principalmente, y efectivamente encontramos en la aplicación que las facturas estaban siendo manipuladas o con montos cerrados. Esto nos lleva a que, por una parte, los análisis o las transacciones que podamos estar encontrando de forma aislada, pero de forma específica, nos lleven a que podamos investigar esas facturas físicas y podamos hacer otro tipo de procedimientos como una visita o una compulsa a un proveedor, a un cliente, etcétera, para corroborar si efectivamente esa factura fue emitida por esta persona. En el ejemplo que les estoy poniendo,
En la segunda fase de la investigación, que sería ya la aplicación de la visita o compulsa a un proveedor o un cliente, veíamos que efectivamente o en muchos de los casos no existía el proveedor o que el mismo proveedor esa factura la había emitido por otro monto o incluso no la había emitido siquiera. Entonces esto corroboró a todo el proceso de investigación. Gracias. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué beneficios podría tener la aplicación del Text Analytics o Data Mining en las empresas? Ok. La aplicación del Text Analytics o Text Mining actualmente se vuelve crucial, dado que existen muchos documentos que pueden ser o necesitan ser analizados como archivos PDF, archivos Word o incluso archivos de correo electrónico. Entonces, el que nosotros tengamos la necesidad de analizar esa información no se podría realizar en un esquema tradicional o convencional con datos estructurados. Entonces, necesitamos tecnología que nos permita tener acceso a esos archivos que tienen o son de datos no estructurados y poder encontrar lo que nosotros querramos en un gran volumen de datos. Gracias. La siguiente pregunta nos están comentando, ¿cómo se llama la herramienta con la que hicieron el ejemplo del clustering? La herramienta se llama Weka y es una herramienta open source. Es bastante robusta para hacer aplicación de minería de datos. Muy bien, gracias. Otra pregunta más. ¿Qué opinas del análisis de datos o de información que se hace de forma manual? El análisis de datos de forma manual, uno podría tener a lo mejor beneficios para la gente que lo sigue haciendo, que yo en lo personal necesitaría a lo mejor conocer el proceso. Pero parte de lo que es importante es la parte manual contra la electrónica nos implica vencer muchas barreras, incluyendo el volumen de datos. Si nos ponemos a revisar facturas, por ejemplo, siempre vamos a tener un límite de capacidad humana, de tiempo, de esfuerzo, etcétera, y podemos tener errores, evidentemente, por tratarse de un proceso manual. En cuanto al análisis electrónico, no tenemos limitación, estamos abiertos a recibir o a revisar el 100% de transaccionalidad, estamos protegidos con herramientas que son de modo de solo lectura y podemos aplicar diferentes técnicas, como las que ya mencioné, en estos archivos electrónicos. Entonces, sí hay una diferencia significativa entre uno y otro. Gracias. Muy bien, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo toma dominar este tipo de herramientas, por lo menos en un 80%? Mi experiencia me dice que el tiempo es relativo y depende de cada persona. ¿Por qué? Porque si la persona realmente desde que lo adquiere se capacita y lo implementa o lo instala en su organización y lo usa diario, yo podría decir que en menos de 6 meses puede incluso dominar la herramienta. Porque el uso de la herramienta es el factor de éxito de cualquier herramienta. Entonces, si la herramienta no se utiliza o se utiliza esporádicamente, entonces todo eso, todo lo aprendido se va olvidando y después resulta más complicado poder tener esa habilidad o ese conocimiento. Sin embargo, mi recomendación es cualquier herramienta que ustedes decidan implementar, utilícenla diario si es posible y todo lo que puedan hacer en Excel, yo les recomiendo que lo hagan en la nueva herramienta o en la herramienta que adquirieron, por muy pocos registros que tengan, de tal forma que la usen y empiecen a dominarla. Sí, me parece que Gracias. tenemos tiempo de otra pregunta más. Comentan, ¿el software IDEA tiene ya configurada la ley de Benford para que haga las gráficas que mostraste? Es correcto. Pueden hacer ustedes toda esa selección de posibilidades o posibles combinaciones y da justamente ese tipo de gráficas.
Incluso la vista que les mostré de los analíticos también está ya configurada en IDEA. Gracias. Y finalmente, ¿qué diferencias o ventajas has detectado en herramientas open source versus herramientas de paga? Ok, mi experiencia es en cuanto a las herramientas de paga, evidentemente hay un fondo, un trasfondo en ellas, hay todo un tema de soporte, tanto técnico como funcional, hay actualizaciones constantes, hay una marca de por medio y hay manuales y capacitación específica que ayuda a la gente que se mete en este tema para que pueda conocerla, manejarla y dominarla. En cuanto al tema de open source, la desventaja es que muchas de las herramientas a veces carecen de manuales específicos para lo que uno necesita. Implica que uno tiene que ser muy autodidacta para conocerlas, saber cuáles son los formatos de archivos nativos que puede leer la herramienta, empezar a manejar cuál es la configuración de los algoritmos, etcétera. Entonces, se vuelve más compleja la utilización y el dominio de estas herramientas por este tipo en donde no tenemos a lo mejor ese background, ese soporte funcional como lo podríamos tener con herramientas de paga. Sin embargo, también puede ser útil en algunos casos, por supuesto. Gracias. Sí, perfecto. Qué bueno, tenemos tiempo de una pregunta más, sería la última. Por favor, coméntanos desde tu experiencia en análisis de datos, ¿en qué rubro de los estados financieros se cometen más fraudes? ¿En qué rubro de los estados financieros? Desde mi punto de vista, hay muchos temas que pueden ser importantes en todo lo que tiene que ver con clientes, bancos, manejos de efectivo que de alguna manera impliquen transaccionalidad. En la cartera de los clientes también puede ser importante por el ocultamiento seguramente de créditos mal otorgados, etcétera. En las compras también puede ser importante, que ese es como mi punto de vista. Gracias. Perfectísimo, pues por temas de tiempo, les recordamos que las preguntas que no alcanzamos a contestar los pueden enviar al correo que está apareciendo en su pantalla, igual si requieren más información y se les hará llegar la respuesta vía correo electrónico. Manuel, muchísimas gracias por tu excelente presentación, por compartirnos tu experiencia y este webinar ha llegado a su fin. Agradecemos también a todos nuestros participantes, esperamos que lo hayan disfrutado, que la información haya sido de valor para ustedes y sus organizaciones y les deseamos excelente día. Muchas gracias a todos.